Hola, buenos días. Bueno, llegamos a la última reunión sobre arquitectura escolar. Vamos a retomar desde el modernismo hasta nuestros días. Así que aquí estamos. Les quiero proponer revisar nuevamente un poquito la línea de tiempo para hacer una recopilación. La educación como sistema público en nuestro país nace en 1880 con la propuesta de construir la identidad nacional. Va desarrollándose como una arquitectura monumental y llegamos en ese camino a distintos formatos, distintos tipos ornamentales y distintas plantas funcionales, llegando hacia 1914 y las pequeñas o grandes crisis mundiales que llevaron a tomar algunas decisiones en general en la arquitectura mundial para manejar una arquitectura más austera, con menos ampulosidad y menos lujo. Sí funcionales, acordando con la evolución de lo que se llamó la arquitectura moderna. Llegamos en nuestra ciudad, particularmente las denominadas escuelas república, que también con el formato de sus carpinterías y sus aventanamientos nos está mostrando un logro tecnológico en el que la estructura, el cálculo, la ingeniería nos permite cubrir grandes luces con menor cantidad de estructuras de sostén. Ya llegamos hacia 1960, que estuvimos recorriendo algunas situaciones en la reunión anterior. 1960, pensemos en todo lo que estaba pasando en el mundo, la psicodelia, el esplendor, el interés por el hombre. De nuevo ese interés se fue despertando hacia el desarrollo del aula como tema, y vamos recorriendo las distintas generaciones e instituciones que fueron desarrollando la arquitectura escolar como tema propio de la arquitectura. Llegamos a 1980, pasamos por lo que se denomina oficialmente el Plan 60 y familiarmente el Plan Cacciatore, que vamos a estar recorriendo, y a partir de allí hay un cambio bastante notorio en una mezcla de lenguajes de la arquitectura argentina para la educación. Llegamos en ese recorrido a distintas aplicaciones, a distintas propuestas ornamentales, a muy distintas propuestas tecnológicas, y llegamos hoy a presentar lo que conocemos y que vamos a estar recorriendo en la jornada de hoy. Les quiero presentar este edificio, que es una arquitectura muy imponente, está en Córdoba, y es un manifiesto particular de los años 60, se acerca a la arquitectura brutalista, nos muestra el hormigón crudo, también como un llamado a mostrarnos el poder, la maravillosa capacidad plástica que tiene también el hormigón, siendo un elemento de estructuras, fundamentalmente de sostén, que la arquitectura lo transforma además en un material con lenguaje expresivo. En esta escuela vemos claramente que hay una enorme libertad en cuanto a la distribución de planta interna, y que a la vez la generación de las aulas se sigue sucediendo a través de un pasillo y un ordenamiento lineal. Pero sí tiene estas interrupciones tan particulares como las escaleras, que van haciendo el hospedaje de los núcleos sanitarios y del auditorio, como vemos en este sector, y la rampa misma en este sector, que se desprende y juega en el espacio. Estas imágenes del interior nos muestran estas dos cosas que les estoy contando. Cómo la rampa es una protagonista, no solamente es algo útil, funcional, que da una respuesta al hombre, sino que además permite tomar una mirada de la belleza y de cómo ella juega en el espacio. Miren este corte. Aquí está el auditorio, ya aparece, si lo miramos, lo podemos asociar a los supersónicos, a todas esas ideas que sucedían en los 60. También el manejo de la luz, el plegado de las placas de hormigón y cómo hace esa generación rítmica. Miren aquí cómo las bóvedas se suceden y prácticamente estamos dejando que todo el sol ingrese al edificio y no necesitemos luz para que funcione, energía eléctrica. Una escuela que es muy familiar a esta, más allá de que su lenguaje expresivo sea de ladrillo visto, y tiene una lógica, el ladrillo visto en esta escuela es porque está implantada en un espacio verde prácticamente. Está en el barrio Catalinas, en La Boca, es la Escuela de la Pena, una de las
grandes modelos modernos de nuestra ciudad y tiene, si lo observan, algunos elementos que son familiares, el tipo de aberturas en las losas, estas jets, esto se trae de la arquitectura industrial y realmente es de un gran eficiente resultado en lo que es arquitectura escolar porque permite muchísimo periodo de tiempo trabajando con luz natural, no por una cuestión de energía o de ahorro energético, sino de un mejor uso y una mejor vivencia de los espacios. También tiene estas manifestaciones del hormigón y de esta plasticidad y, por supuesto, el protagonismo de la rampa, que es la que vincula en vertical todos los niveles. En esta misma mirada, prácticamente juega con un mismo sistema de alineación de aulas con un pasillo y se libera en el centro con un juego menos dinámico, porque sí se maneja dentro de la grilla, a diferencia de lo que sucedía en la Escuela de Córdoba. Les traigo aquí los distintos formatos del Plan 60, de las escuelas Cacciatore. El plan era de 60 escuelas, se llegaron a construir 24, y si leen la línea inferior, tenemos una gran cantidad de arquitectos que trabajaron en esta planificación, en este proyecto, en un conjunto de ideas que realmente mostraron cómo, a pesar de los momentos en los que estábamos implantados como país, había un enorme interés de la arquitectura por promover una arquitectura escolar de calidad y que realmente fuera eficiente. Estos edificios hoy siguen cumpliendo también su función de una manera impecable. Por supuesto que temas de mantenimiento podemos tener porque los edificios son seres dinámicos o entes dinámicos que padecen situaciones diversas, pero realmente a nivel de calidad funcional tienen un muy buen resultado. Y llegamos a estos dos modelos de arquitectura también dentro de lo contemporáneo, que estas son mucho más cercanas, 2006 y 2010. Las llamamos arquitectura, o me gusta llamarlas arquitectura de movimiento, porque lo que precisamente nos muestran es cómo es posible tener plantas dinámicas y lenguaje dinámico, a pesar de ser un edificio que per se no se puede mover. Fijémonos cómo se manejan las curvas en esta planta, cómo se hace toda esta conjugación de galerías con las que se puede circular alrededor de todo el espacio interno, de este espacio donde se juega, donde existe el recreo, y a la vez permite pequeñas terrazas de hospedaje para poder también jugar y proponer distintas funciones. El alumno aquí puede salir a tomar una clase al exterior también. Sin embargo, el aula sigue organizada a través de un pasillo en distintos sectores. Lo que sí podemos ver acá, aunque sea en pequeñito, que el aula está distribuida de maneras diversas y no en la posición clásica que tenemos del alumno frente al docente y la secuencia de bancos y el pizarrón, digamos. Y en esta escuela de Luján, esta es una escuela con método Montessori, de todos modos podemos ver el cambio de arquitectura como cambio de respuesta a una pedagogía de propuesta diversa. Lo que sí también es muy interesante analizar es cómo esta sucesión de aulas se organizan engallándose como módulos de distinta manera y con distinta generatriz. Sin embargo, sigue siendo una escuela y las aulas se proponen con una libertad interior más parecida a lo que nos está proponiendo Vidinov en Carlos Paz, en su patio. Miremos cómo está organizado el salón de clases como un gran espacio donde hay distintas actividades que pueden realizarse. Lo que podemos contemplar, tener en cuenta a partir de esta diapositiva es que definitivamente el método tiene una respuesta en la arquitectura y la arquitectura necesariamente tiene que aceptar la propuesta metodológica de la educación para poder dar lo mejor de sí. Acá estamos en dos escuelas que sí estuvieron generadas en Buenos Aires en el 2000 y lo que quería yo comentarles y presentarles es que realmente son obras que se presentan con una modernidad y esa modernidad es detectable porque
tenemos, por un lado, otro de los 5 puntos de la arquitectura moderna de Le Corbusier, que es la ventana en línea, la ventana horizontal y continua. Esto ya es un pequeño dato de modernidad. Y los espacios que empiezan a presentarse amplios, la detección de la escalera, ¿se acuerdan quizás de la reunión pasada cómo había cambiado esa lectura de la escalera monumental y palaciega, el rol protagónico que tenía la escalera como tal adentro del edificio, y que luego fue incluyéndose dentro de lo funcional y empezaba a leerse en las fachadas de las escuelas repúblicas? En este caso, es la Escuela República de Irán, que lo vemos ahí. Acá nuevamente nos acompañan estas imágenes donde otra vez los conceptos de la arquitectura están a la vista, en la arquitectura moderna, más allá de la resolución formal de material, realmente estamos trabajando una modernidad. Estas son obras del 2000 en adelante, si no me equivoco, 2006, 2010, están en este tramo, y si ven, la obra de la derecha tiene todo un ladrillo común a la vista, en cambio en la izquierda se buscó un ladrillo coloreado. Estamos llegando aquí a la actualidad completa, estamos en las escuelas que se generaron en la última gestión, con esta imagen de color pleno en cuanto a lo que es ornamental. Estamos cambiando la ornamentación por una línea de color y lo formal lo mantenemos en la austeridad, para poder garantizar que estos edificios sean adecuables desde la comunicación a lo largo del tiempo. Yo puedo modificar los colores, no voy a poder modificar la masa edilicia. Entonces, es en los colores donde podemos trabajar el distinto mensaje de estas obras. Este edificio lo conocen, imagino que lo conocen, realmente las plantas vuelven a sucederse como les contaba recién, tenemos un paso, las aulas distribuidas, un claustro y el núcleo. Esto nos muestra que la lógica de la educación en cuanto al cuidado de circulaciones, control y visión del conjunto del edificio sigue siendo una constante y sigue siendo muy importante. Vamos a entrar al pequeño concepto del aula que aparece como un tema, como les contaba hace un ratito. En la gran modernidad europea, hacia el 30, que nosotros todavía veníamos arrancando con las vanguardias y saliendo del Art Deco con el Cantilo para pasar a las escuelas repúblicas, sucedía este estudio. Los arquitectos, particularmente un gran estudio fue el que se hizo en Barcelona con este equipo de Gatepac, y se sentaron a trabajar la disposición del aula. Como verán, tenemos las pequeñas propuestas que se fueron ajustando, como lo vemos arriba en este esquema de Gatepac del 33, en el análisis de la tipología, que por supuesto seguía respondiendo a cómo se educaba en España en ese momento, particularmente en Barcelona. Si hablamos del resto de España, sí había un poquito más de atraso, por decirlo así, en adoptar algunos mecanismos. Sí sucedía que se analizaba la forma en la que se iban otra vez a conectar estas aulas, se estudiaba como célula. También este estudio de célula tiene que ver, como les contaba, creo, en la otra reunión, que aparecen los descubrimientos, ¿no? La ciencia nos acompaña con detectar determinadas cosas de la naturaleza, el hombre las empieza a hacer propias y las utiliza para generar nuevas propuestas dentro de su alcance, dentro de su ámbito más cercano. Si lo pensamos en términos de arte, puede haber manifestaciones de átomos alineados o reunidos por distintos vínculos, y uno de los temas que se empezó a trabajar era en repartir estas células en grupos de trabajo, por ejemplo. Si vemos en la escuela de la República Checa, que tenemos a la derecha abajo, está muy claro que se separan grupos etarios. Si vemos, no, espero que sea muy claro, o sea, lo veo, yo siento que es claro, pero vemos pequeños grupos de aulas que están conectadas y se reúnen para tener actividad externa en un mismo patio.
hay otra franja, se vuelve a generar un sector de aulas y un patio, y otra franja de aulas que se conectan también con un patio. Acá vemos que la libertad empieza a suceder en otros países con este tema de la célula, y empezamos a ver cómo se componen de distinta manera los conjuntos. Hay una libertad de gestión de esos espacios. Todo funciona, pero empiezan a jugar con el espacio disponible. Por supuesto, volvemos a recordarnos que están en un predio donde existe la posibilidad de tomarlo de una forma distinta, de implantarse. No es que estoy en una manzana entre medianeras, tengo un gran espacio libre, un gran terreno, más allá de que sea urbano, y puedo empezar como arquitecto a jugar con esas disposiciones. Esto no es menor, porque también, supongo que nos pasa como individuos cuando enfrentamos una situación de menor condicionamiento, la libertad es un descubrimiento que hay que saber manejar. En la arquitectura pasa lo mismo. Cuando yo tengo un gran espacio para trabajar, también tengo mucha dificultad para tomar la decisión de por dónde arranco. Hay un arquitecto que es Jean Nouvel, que en sus diálogos con Baudrillard se comenta en un momento: ahora tengo la libertad, ¿y ahora qué? Porque aparece su hoja en blanco y realmente nos presenta como a todos el dilema de por dónde comenzar. Esto pasa, por suerte hay unos resultados maravillosos, como son estas escuelas en Ámsterdam y en Nagele, que realmente, pensemos en los años 60, tienen una modernidad increíble. La escuela de Aldo Van Eyck, acá a la derecha en la foto superior, recuerda mucho a un sistema arquitectónico que utilizamos en la ciudad hace bastantes años, que se llamaba Supernova. Y también, no sé si lo conocen, pero la escuela Ervite, que está muy pegadita al Mirador de Comastri, que son todo un conjunto mezclado entre la historia y la modernidad, tiene esta terminación de las cubiertas de los talleres con estas pirámides muy similares a las que vemos aquí. Aldo Van Eyck también se ocupó de generar espacios que fueran para la educación. Pensemos en la posguerra, ellos tenían acá grandes conflictos de cómo regenerar los espacios que habían quedado para demoler a partir de la guerra. Miren cuándo sucede, o sea, les tomó un tiempo más o menos ajustado empezar a reproponer esto, y generaron estos grandes parques para niños que se vinculaban directamente con edificios escolares. Se aprovechaba el espacio que quedó para regenerar y directamente se proponían en los espacios para escuelas. Ahí voy. Esto es un poco lo que les comentaba hace un ratito. Fíjense cómo los descubrimientos de la ciencia, el arco escénico, el átomo, le fueron dando al arquitecto información para poder utilizar estos elementos en la generación de sus proyectos. Afortunadamente, además, los trajeron en los proyectos de la arquitectura escolar. No es que no haya habido producciones arquitectónicas con otro tema, con estos mismos elementos, pero sí los incorporaron a la arquitectura escolar y generaron ciertamente volúmenes muy interesantes y además conexiones y modos de vincular los espacios de la escuela que fueron realmente fructíferos, fueron una suma, aportaron una gran libertad al modo en que también los habitantes de estas escuelas se iban desarrollando. A ver, ahí, momento, que quedamos. Estas son las escuelas que tenían una serie de actividades, además de producción. Entonces, los espacios podían admitir algunos talleres que nosotros tuvimos. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Cuando tenemos la primera propuesta de arquitectura escolar, los talleres eran una parte fundamental de las escuelas. Hasta la Escuela Roca, no sé si todos lo tienen en cuenta, pero
podemos pensar y recorrer un ratito su interior, tenía talleres, porque se proponían actividades manuales para el alumnado, para tener algún tipo de crecimiento. Pensemos en la época de las labores, ¿verdad? Aprendimos a forrar cajas, a forrar cuadernos, a coser algunos botones, a actividades prácticas y labores, ese tipo de cosas. Entonces había espacios para promover esas tareas. En esta escuela, que también es Dinamarca, la verdad es que cuando hablamos en general de innovación en arquitectura escolar, hablamos de Holanda, Países Bajos, hacia los nórdicos, ¿sí? Y aquí, nuevamente, hay una lectura muy interesante que es de la forma en la que se dispone con una grilla que tiene que en cuenta el acercamiento a lo computacional, ¿no? O sea, imagínense una tarjeta perforada de aquellos tiempos donde el arquitecto también busca familiarizar su imagen con alguna de esos datos que aparecen en los descubrimientos o en los avances de la ciencia. Bueno, ya venimos del mundo, pero seguimos. Estas son escuelas que se familiarizan con las escuelas al aire libre, un poquito, porque otra vez proponen esta lógica de tener un aula con su patio, con su propio entorno, con su pequeño hogar. Entonces lo que tenemos es la denominación de escuelas aldea porque son pequeños módulos que son casitas donde sucede la educación que se unen con una determinada lógica de generatriz y conforman esta aldea educativa. Piensen que estamos en los 60 en este momento aquí y que los 60 produjeron un gran cambio, no nos olvidemos de la psicodelia, de los hippies del 68. No dejemos de pensar que todo lo que realmente iba sucediendo en la historia iba impactando en la producción de la arquitectura, porque la arquitectura es claramente un reflejo de una sociedad. Aquí tenemos esta situación de la escuela aldea. Miren esta fachada que tenemos ahí arriba. Si no sabemos qué es una escuela, perfectamente puede ser un conjunto de casitas en un barrio. Y a la vez vemos acá a la izquierda cómo esto se fue generando, cómo la unidad celular de las aulas iba componiéndose para unirse con otras aulas y ampliar la escuela con un sistema que iba dando esta respuesta formal permitida a partir de una célula tan bien pensada que tenía no solo el aula y su exterior, sino también un enganche para poder conectar, un apéndice para poder conectar en formas de distintas generatrices otras aulas para ampliarse. Este es otro caso, Sharon es un gran arquitecto de la educación en Europa y tiene la propuesta innovadora de unir toda esta cantidad de formas que resultan hasta extrañas si otra vez tratamos de volver a pensar en que paseando por una ciudad podríamos entender que esta es una escuela. Entonces, lo que es importante tener en cuenta es que es bueno tratar de despegarse cuando el arquitecto trabaja, es bueno despegarse de los edificios hechos y salir un poco de la concepción de la concepción tradicional para poder avanzar hacia propuestas que no simplemente sean más creativas desde lo formal, sino que puedan garantizar una mejor formación, un aporte al desarrollo pedagógico. Esta es otra escuela de Sharon. Miren los interiores, la materialidad. Realmente si la miramos desde arriba, en la foto que tenemos aquí, en el centro es un conjunto de viviendas y es muy fuerte este lenguaje en esta sociedad, porque es cierto que se manejan desde antes que nosotros con algunos otros conceptos pedagógicos que involucran métodos distintos, ¿no? No es el niño, como les contaba hace un ratito, sentado organizado en el aula mirando al pizarrón. Hoy ya estamos cambiando esta lógica de pedagogía también en nuestro país y vamos avanzando en ese camino.
Y lo que también tiene esta escuela en particular, que es muy interesante, es que tiene el salón de actos, que no es un salón de actos per se, es el corazón de la escuela. Todo este auditorio es para uso constante y no exclusivo. Entonces las grandes reuniones se hacen en este auditorio. La lógica mental de la escuela nuestra es decirle, y acabo de nombrarlo, salón de actos, y en realidad es una sala más grande para poder funcionar, para hacer esas grandes reuniones. Bueno, la escuela extendida, esta es una escuela que las llamamos extendidas y activas porque todo está conectado con un cierto ritmo y en particular, en este caso, lo más importante de la escuela está concentrado en esta gradería exterior donde todo sucede. O sea, el lugar del auditorio central que mostrábamos en la escuela anterior, en este caso, en este edificio, sucede en esta gran gradería. Las actividades formales, educativas, están establecidas dentro del conjunto interno del edificio y sí, las manifestaciones como comunidad suceden afuera. Y además, este afuera permite que la comunidad del barrio, de la zona, se pueda apropiar de estos espacios en ocasiones especiales. No es una escuela que se cierra a su barrio, sino que se abre y ofrece su espacio para funcionar como equipo. Acá está Bojigas, que es un gran arquitecto bueno, más que reconocido por nosotros los arquitectos. ¿Sí? Acá tenemos esta escuela que también es muy interesante porque también se presenta como híbrida, extendida, es porque promueve la siguiente tarea, la siguiente función, como la de recién, la gradería invita a que la comuna se reúna, y en este caso, en esta escuela también sucede esta propuesta, y los espacios exteriores son de uso mixto. Y es algo que tengo que reconocer que muchas veces se ha pensado en la arquitectura escolar en nuestra ciudad y trae algunas dificultades porque sí impacta en el funcionamiento de la sociedad, ¿sí? Impacta en el funcionamiento de la sociedad y hay que ver cómo esa sociedad se adapta a estas propuestas de convivencia. En este caso, lo que está proponiendo, a ver si lo puedo acomodar para que se vea mejor. Ahí va. En este caso, lo que se propone en esta escuela en Nantes es que es una guardería para niños, es un jardín de infantes y tiene una convivencia con una residencia de la tercera edad. Entonces, en algún momento del día existen tareas compartidas. Nosotros hemos leído mucho, creo que casi todos en estos últimos años hemos visto que esta es una propuesta que se está llevando adelante en el mundo porque produce impactos positivos para ambos grupos etarios, pero bueno, también son decisiones que ameritan un gran análisis en nuestro caso. Olvidémonos en una situación de pandemia, pero pensémoslo igual en una situación a la que queremos volver de una nueva naturalidad, que esto es una propuesta que podría empezar a tenerse en cuenta. Un momento. Está retobado el mouse. Bueno, ahí va. Aquí pasa lo mismo, esta imagen la traigo porque realmente es la escuela como atraviesa, tenemos una escuela de un lado y como esto se atraviesa hacia otra conexión donde hay una secuencia de viviendas y hay un punto de conexión, la intervención es maravillosa, en algún otro momento podemos específicamente acercarnos a estas intervenciones que tengamos un poquito más de tiempo y en otras secuencias, en otros encuentros de huellas. Bueno, aquí tenemos otra vez, no quiero ser intensa en presentarles los países nórdicos, pero realmente son los que llevan la vanguardia en la respuesta arquitectónica para la arquitectura escolar. Fíjense esta obra cómo es totalmente innovadora y cómo se utiliza desde el aula que está debajo, esta imagen verdecita que vemos abajo a la derecha, y los espacios externos, como hasta la cubierta del edificio se utiliza como parte de la arquitectura
para que los niños estén poniéndola en uso. Es muy importante en este caso ver la materialidad y la forma. Es totalmente contrapuesto al edificio que vemos detrás en esta imagen, y realmente es porque el edificio que está detrás es un edificio histórico, y lo que hacen con la propuesta de la incorporación de la guardería infantil es contraponerse para poder destacar, pero no competir con el otro edificio. En esta obra lo que quería más que nada destacar es la forma en la que se toma del suelo, ¿sí? La arquitectura, escolar o no, tiene una lógica de poder decidir en relación al espacio donde se establece si se adhiere o se contrapone. En este caso, que estamos hablando de una colina realmente verde, si yo hubiera puesto una escuela monumental, por ejemplo, como las escuelas clásicas o los edificios clásicos que solemos ver, o como el que les mostraba recién de patrimonio, el que se contrapone el jardín, estaríamos realmente irrumpiendo en un paisaje verde que se presenta calmo. Entonces, la decisión del arquitecto aquí fue buscar una línea de trabajo que le permitiera generar todas las funciones que necesitaba la escuela, pero adaptándose al relieve del terreno. Y además promoviendo que todas las cubiertas tuvieran espacio verde para asociarse directamente con el resto del paisaje. Y el lugar fundamental de este edificio es este sector que estamos viendo en el medio, como esta gran bajada, que es el lugar de reunión masivo de la escuela secundaria. Hace propio el terreno y lo transforma mínimamente para poder usarlo para la función escolar. Mire que esta obra tiene nada, es del 2016, una cosa maravillosa. Y también de las imágenes que vemos del interior, estamos viendo que hasta la construcción otra vez ostenta la tecnología. Fíjense estas grandes vigas reticuladas que apoyan en una mínima columna que me permite tener grandes luces liberadas para circular y generar un espacio flexible que a futuro podría ser modificado según nuevas necesidades. Esta es una escuela que en realidad es un centro de estudios para adultos, pero la traigo porque es realmente innovadora en cuanto a su forma y cómo juega con el espacio. Ahí va. Es muy moderna, vuelve a suceder que existen esta propuesta de estos espacios de reunión, y realmente, fuera de que no es una escuela propiamente dicha, sino un centro de estudios, está haciendo una propuesta muy, muy innovadora para lo que es a la larga una función educativa. Bueno, que me quedaron mal las imágenes, que se las quiero mostrar igual, ya va, está. Este es el interior, fíjense a ver si lo podemos ver, cómo están armados los equipamientos para estudiar. Si bien hablamos de adultos, realmente es una evolución de una libertad espacial que nosotros todavía no estamos manejando en esta línea. Esta es una escuela muy, muy simpática, porque más allá de ser una escuela que correctamente cumple su función, está en Japón y usa todos los espacios que generó la arquitectura, los interiores, los exteriores. Fíjense cómo está la toma del árbol, cómo los niñitos se ponen en el techo para tener una mirada hacia lo que sucede en el espacio central, que es, por supuesto, el espacio contenido en el círculo y que es el punto focal de todas las tareas que hay en esta escuela. Y además, fíjense en esta foto que está acá abajo a la derecha, que el aula es interior y exterior. La diferencia es que cerrarían esta carpintería y pasa a ser interior, pero mientras tanto la acción de educación sucede totalmente vinculada a este patio que vemos como punto central. Esta es una escuela que también es muy importante desde lo sustentable, como mostrábamos en la anterior en Francia, que lo que propone es tener todas las cubiertas
con terraza verde, y sí trabaja directamente con el sistema educativo en la producción, cuidado y mantenimiento de estas terrazas verdes. También es importante recordar que muchas de estas que les estoy mostrando son escuelas infantiles, ¿sí? Donde aparentemente la gestión del trabajo en comunidad con los niños para este tipo de actividades es distinta que si estuviéramos trabajando en una escuela primaria y en una escuela media. Estos son puntos que nosotros estamos investigando para poder presentarles en otras reuniones de huellas, quizás nos tome un poquito más de tiempo, para poder exactamente vincular la aplicación de algunas pedagogías a partir del jardín de infantes que puedan generar otro tipo de respuesta de avanzada o de vanguardia, como las que estamos viendo ahora para el jardín. Esto es en Vietnam ahora, 2013. Aparte, si lo miramos en cuanto a la disposición de aulas, vuelve a tener esta misma lógica del pasillo y las aulas hiladas, pero en una forma que resuelven distinta y que es perfectamente recorrible desde la terraza. Si lo viéramos desde el cielo, pensaríamos que es una autopista. La escuela circular. Esta es una escuela muy importante en Colombia porque fue implantada para regenerar un barrio que necesitaba un apoyo para poder reurbanizarse y generar una nueva forma de vínculo social. Realmente está aplicando una cuestión formal, es una decisión per se, es una decisión del arquitecto haber armado esto con estas formas octogonales o hexagonales, pero podría haberse generado en cualquier otro formato a nivel geométrico, siempre teniendo en cuenta la propuesta inicial. La idea rectora es separar los 3 niveles. Estamos trabajando si ven, tenemos un núcleo más pequeñito, 1 y 2 que tienen una consecución, el jardín, primaria y media. Todos ellos, siendo Colombia y por una cuestión climática, perfectamente podían estar muy ventilados. Entonces el pasillo es abierto, el pasillo que los une, que lo vemos aquí, acá arriba, es directamente abierto. Nosotros tenemos algunas propuestas que se hicieron así en La Boca, en el polo educativo para la escuela primaria, no, en la media y el jardín. Y también es importante reconocer que aquí se tuvo en cuenta de base la circulación por estos ámbitos hacia el interior del edificio con rampas. Hay núcleos de escaleras, hay ascensores, pero la circulación principal es por esas rampas. Y hay una trama en el espacio central que los vincula, que es esta gran especie de jaula o de reticulado, que es ornamental, pero tiene una gran voluntad de destacar a la pieza dentro del entorno un poco degradado. Esta es una escuela también que tiene esta misma lógica de graduación, ¿no? Estamos en un pequeño núcleo que tiene una función, en otro pequeño núcleo que tomaría la primaria, y así hasta llegar a la escuela media. Las imágenes internas son la respuesta de la arquitectura moderna a un tema escolar. Lo fuerte en cuanto al cambio es esta disposición en planta y la forma en que estos espacios se conectan, ¿sí? Cada uno de estos espacios tiene el contenido, un patio propio, y después a su alrededor se generan espacios de actividad conjunta. Esta obra también es de ahora nomás. En la arquitectura 5 o 10 años parece no ser nada, por eso resulta que 2015 es ayer. Esta es una escuela que se las traigo porque es desafiante y es muy rara. Es una guardería que pidió Benetton o Benetton, como dicen los italianos, para sus empleados, una guardería para los hijos de sus empleados, y es muy rara para nosotros los arquitectos. Tiene una imagen que parece el Castel Sant'Angelo, lo que pasa es que está fuera de Roma y es blanca, y tiene como un cerco creado alrededor, como lo ven, no hay mucho que contarles que no se pueda ver, pero hay un cerco, pero está conformado por un edificio bajo, y en el interior hay agrupadas otra vez
2 aulas, un pequeño patio para cada una de esas 2 aulas y un pequeño patio, y en este pequeño conjunto, y en el centro, en el espacio que figura como número 2, que es este que vemos en la imagen de arriba a la derecha, tenemos el espacio comunal, donde suceden las actividades de toda la comunidad educativa. Esta es la última diapositiva que les traigo hoy. Realmente se las dejo, ya es más viejita, es del 2007 este edificio, pero realmente es un edificio que hasta los arquitectos nos resulta desafiante. Campos Baeza es un arquitecto que suele presentar desafíos, presenta propuestas polémicas, así que lo cierro con esta imagen hoy. Realmente la arquitectura suele traer algunas polémicas, pero muchas de esas se transforman cuando las miramos desde mucho más adelante, cuando pasen los años, pasan a ser las nuevas vanguardias, ¿no? La gestación de las nuevas ideas que con los años aceptamos y consolidamos. Así que espero haberles al menos contado que hay otros caminos, que la arquitectura es una herramienta maravillosa para la educación y que puede perfectamente acompañarla, y vamos a seguir investigando las pequeñas cuestiones que nos quedan sueltas para poder interpretar la actividad de la arquitectura en relación a la educación y sabiendo que es el mejor de los objetivos que la arquitectura puede tener. Les agradezco, voy a dejar de compartir y vuelvo acá. Ahora ya nos vemos, qué suerte. Denme un segundo más. Qué complicado es no vernos. Bueno, ahora ya que yo terminé con mi pequeña parte, les voy a presentar con mucha alegría a Analía Janet Ortiz, bibliotecaria de la Escuela Primaria número 1 del Distrito 19, María Silventi de Amato, que nos va a contar acciones de recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico educativo en su institución y el trabajo que ha llevado adelante con sus alumnos. Bienvenida, Analía. ¿Estás por allí? Hola, buen día. ¿Cómo están todos? Muchas gracias. Aquí Muy te escuchamos. interesante, Flavia. Bueno, muchas gracias. Exposición. Si nos queda un ratito después, contesto las cositas que fueron consultando, pero vamos, Analía, te esperamos a vos. Sí, justamente, bueno, yo pertenezco a la escuela número 1 del Distrito Escolar 19, María Silventi de Amato. Estábamos en Nueva Pompeya y justamente nuestra escuela este año cumplió 106 años. Y justamente hablando de arquitectura, es una de las escuelas históricas, que justamente con respecto a la accesibilidad hubo que hacer en especial sin modificar el edificio justamente. Bueno, nuestra escuela, como dije, tiene 106 años. Cuando yo titularicé en esta escuela y entré a la biblioteca, justamente yo estoy en el cargo de bibliotecaria escolar, me sorprendí con la cantidad de material que había, material que tiene muchos años. Tenemos literatura de 105 años, colecciones de revistas que llegaban a nuestro país, que venían de España, que venían en revistas, fascículos que luego se encuadernaban, con un arte precioso, estaban todas encuadernadas y pudimos rescatar toda la colección completa, pero también hubo que hacer un trabajo muy, muy extenso porque la parte libraria estaba bastante perjudicada, estaba infectada. Bueno, en una escuela primaria sucede que tenemos a veces muchos directores por muchos años, y cuando se van vienen directores que quizás estén de paso, hasta que se establecen nuevamente conducciones estables. Y bueno, la directora que estaba en ese momento dejó por escrito esta intención nuestra de mostrar más que nada a la comunidad todo
todo el bagaje histórico y cultural que teníamos dentro de la biblioteca, dentro del edificio, dentro de nuestro laboratorio, que se empezó a rescatar y a poner en valor, ¿no? Es una escuela que está en un barrio donde va la mayoría de alumnos, son de la comunidad, no son de zonas lejanas. Es una escuela que han venido hasta los abuelos y ellos mismos hemos rescatado testimonio de los abuelos, de antiguos docentes, directivos, auxiliares, vecinos. O sea, veíamos que teníamos tanta cantidad de testimonios orales, tanta cantidad de material librario, del laboratorio, que es una belleza todo ese material que está dentro del laboratorio, que en realidad estaba todo mezclado, ¿no? Y también el material librario estaba mezclado, no puesto en valor, eh, hasta que decidimos ponerlo en valor. No fue fácil, nos llevó unos añitos, pero bueno, lo hemos empezado a preservar primeramente. Hemos logrado hacer una desintactización del material librario, hacer la posterior limpieza, a preservarlo aún más, a tomar más que nada conocimientos nosotros también, porque no estábamos teniendo esa capacitación. Y bueno, hasta que comenzamos con la loca idea de estar en la noche de los museos y hablamos con la conducción en conjunto habló con los docentes y bueno, logramos así avanzar con esta idea en el 2018, la primera noche de los museos que tuvimos, y allí pusimos en valor todo lo que era del laboratorio, que esto lo hizo mi compañera Susana Zuluaga, y yo me dediqué a la parte libraria, y lo que más se puede rescatar fue el trabajo de la comunidad. Es una escuela de jornada simple, o sea que son padres muy presentes, una comunidad muy presente, y también el apoyo de los compañeros, ¿no? Porque para ellos también era novedoso cómo trabajar esta idea de museo, y a su vez de que los chicos también manejaran todo ese material, tanto lo del laboratorio como lo que había en biblioteca, con el cuidado que había que hacerlo. Fue la verdad que un verdadero desafío. Eh, Así que lo trabajamos todo esencialmente con sexto y séptimo. Sexto y séptimo porque eran los más grandes, los que más podían llegar a entender. Luego hicimos grupos que realmente estaban interesados. La propuesta llegó a todos, pero también era lícito que no a todos les interesara. Entonces, los que no les interesara estar en contacto con ese material podían estar haciendo otras actividades que hacían también a la preservación, y que hacían también a la puesta en valor, y que hacían también a la organización de la Noche de los Museos. Así que bueno, esto es mi breve presentación de todo un trabajo que nos llevó muchas horas de tiempo, nos llevó años también, más que nada, en hacer entender que esto tenía un valor y que preservarlos valía la pena. No estamos acostumbrados en las escuelas primarias a trabajar de esta forma, pero se apropiaron del proyecto, se hicieron dueños del proyecto y se entusiasmaron. Entonces esto para nosotros tuvo un valor muy, muy importante, porque que los alumnos llevaran esta noticia a la casa, y que después los abuelos vinieran y dijeran
con qué puedo aportar. Yo tengo mi cuaderno, tengo mi manual. La verdad que fue muy valioso la experiencia, si bien llevó, como repito, trabajo, esfuerzo, horas, no hubo desperdicio en seguir avanzando, y de hecho seguimos trabajando porque, como les conté, esta escuela tiene tantos años, pero la biblioteca funcionaba como una biblioteca pública. Entonces lo que queremos hacer ahora es empezar como a ordenar toda esa cantidad de material librario que hay, o sea que estamos también haciendo un pequeño expurgo para que quede como lo que es una escuela, una biblioteca escolar, también con material de hace muchos años, pero que tengan que ver con la biblioteca escolar primaria, ¿no? Y preservando por sobre todo también el mobiliario, que es un mobiliario muy importante y que está muy, pero muy bien cuidado. Así que bueno, no sé si les contaremos, creo, Tatiana, en otro momento, ¿no? Precisamente el proyecto llevado a cabo con mi compañera, con Susana. Gracias, Analía. La verdad que es una tarea fantástica la que han hecho y la que vienen llevando. Ahí hacía mi pequeño comentario de lo importante que es que la escuela sea el foco central de un barrio y que reúna a las familias a su alrededor, como en los primeros momentos en los que las escuelas se establecían en las ciudades. Emi, te dejo seguir. Bueno, muchas gracias, Analía, por compartir tu experiencia con nosotros. Seguramente vamos a estar compartiendo más adelante. Y bueno, a continuación queremos compartir con ustedes un video que nos ha acercado Leandro Hoff, profesor del Colegio Antonio Bermejo, un colegio que ha participado de diversas noches de los museos y que también viene participando con el programa Huellas de la Escuela hace tiempo. Desde hace unos años esta escuela cuenta con un museo propio y en este video que vamos a ver a continuación nos acerca parte de sus espacios de exhibición y también sus objetos más representativos. Bueno, lo vemos a continuación entonces. Bueno, con esta última intervención de la escuela, de la presentación del video, esperamos siempre sumar más a nuestro grupo de trabajo y seguimos invitándolos a las jornadas de matemática que vamos a tener el día 23 y el 30 y vamos a seguir trabajando juntos. Siempre está a disposición el mail y los contactos y recuerden que subimos todas las presentaciones a la web y que van a poder acceder también a estas, que leía que por ahí había algunas consultas sobre si se podían ver, así que les agradecemos a todos que estén acompañándonos siempre y voy a ir resolviendo las pequeñas preguntitas que quedaron en la conversación, pero son casi las 12, no queremos robarles mucho más tiempo a ustedes y vamos para seguir resolviendo las próximas presentaciones. Los esperamos el jueves en el encuentro de matemática. No falten, como diría
un maestro, vengan a la escuela, vengan a nuestros encuentros y siempre muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan un gran día. Hasta la semana que viene.